Gloria a Dios, amén, gloria al Señor, amén. Buenas tardes ya, buenas tardes, amados hermanos, Dios me los bendiga, amén. Qué bueno poder saludarles, amén, por este medio, por esta reunión, por esta congregación, amén. Como dice Hebreos 10:25, ¿verdad? No dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, amén. Y para estos tiempos, amados hermanos, del año 2020, el año de la reconciliación, ¿verdad? Nos tocó reunirnos virtualmente, amén, pero se vale, amén. Esta es nuestra reunión, esta es nuestra congregación, amén, hermanos. Entonces, hablando de reuniones y hablando de congregaciones, amados hermanos, quiero hoy, con ayuda del Señor, poder trasladarles un mensaje que estuvimos hablando ayer, sábado a las 5, con los hermanos que pudieron conectarse vía Zoom también, que es también parte de nuestras nuevas congregaciones, amén. Apúntalo ahí en agenda, sábados a las 5 de la tarde, amén. Nos vamos a estar reuniendo vía Zoom, y los lunes, amados hermanos, de 7 a 8, nuestra oración de los lunes, amén, para estar orando y estar intercediendo por todos los hermanos. Entonces yo te invito, amados hermanos, que nos congreguemos, amén. Entonces, parte de lo que estábamos hablando ayer, amados hermanos, yo les decía, hermanos, uno le ha enseñado, ¿verdad? Y uno siempre dice, Señor, déjame poder trasladar una palabra correcta, ¿verdad? Para el tiempo correcto, para el pueblo correcto, en el tiempo correcto. Amén. Entonces, Dios ponía en mi corazón, amados hermanos, ciertas cosas, ¿verdad? Que es lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? Tal vez viste el título a la hora que te llegó el link, ¿verdad? El título, someteos a las autoridades. Amén. Entonces, pero, ¿por qué, amados hermanos? Porque hemos notado que en estos últimos tiempos, donde tantas cosas han cambiado, ¿verdad? Por esto de la pandemia y de la cuarentena, ¿verdad? Entonces, a veces, amados hermanos, hay extremos, ¿verdad? A los cuales nosotros tenemos que pedirle al Señor no llegar a esos extremos, amén. Ahorita, amados hermanos, hemos escuchado, ¿verdad? Frases, ¿verdad? Con nosotros como pastores, ¿verdad? Hermanos, voy a hacer esto, pero que el pastor no se dé cuenta, que la pastora no se dé cuenta. Perdón, hermanos, pero el Espíritu Santo sí se da cuenta. Amén. Otro extremo, amados hermanos, es de las personas que dicen, ¿qué me importa? ¿Qué me importa lo que piensen de mí, verdad? ¿Qué me importa lo que diga la gente, verdad? Yo soy yo y el que no le gusta, verdad. Y otro extremo que viene a ser casi que el peor, verdad, cuando las personas dicen, ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo hacer esto? ¿Y qué tiene de malo hacer lo otro? ¿Y qué tiene de malo, verdad? Y poníamos un ejemplo ayer en Zoom, mientras hablábamos con los hermanos y dialogábamos, ¿verdad? Poníamos un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de una persona que, por ejemplo, piensa, ¿y qué tiene de malo, verdad? Una cerveza, ¿verdad? Entonces, piensa en comprar la cerveza y la compra, va y la compra, ¿verdad? Entonces, vamos cómo se va escalando, ¿verdad? En el pecado, ¿verdad? Por decirlo así. Y va y compra la cerveza, ¿verdad? Se toma la cerveza, amados hermanos, pero aquí viene lo más tremendo. Se toma una foto con la cerveza y lo máximo, amados hermanos, sube la foto, ¿verdad? A sus redes sociales tomándose una cerveza. Y cuando dice la Biblia que nosotros somos carta leídas, que somos testimonio, ¿verdad? Que tenemos que hacer testimonio para convencer de muchos, ¿verdad? Entonces, qué triste, amados hermanos, cómo las redes sociales desnudan el alma de una persona, ¿verdad? Que es lo que realmente hay una persona y se cumple la palabra que Naranjo habíamos recibido en diciembre y en enero, ¿verdad? Que Dios este año iba a marcar la diferencia en los que estaban adentro y los que estaban afuera, ¿verdad? Pero, repito, no dentro de cuatro paredes, no, de los que estaban adentro, los que realmente eran hijos de Dios y los que no, ¿verdad? Los que no dependían solamente de ir a la iglesia, ¿verdad? Y ser santos en la iglesia y vivir la vida como quisieran, ¿verdad? En toda la semana, ¿verdad? Ser santos nada más de domingo, ¿verdad? O de día de culto, ¿verdad? Y como siempre hemos dicho, en la iglesia todos somos angelitos, ¿verdad? ¿Quiénes somos fuera, verdad? Job decía dice la Biblia que Job era candil en la calle, luz en la calle, pero oscuridad en la casa, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que Dios está marcando. Y a nosotros, a mí como pastor y a nosotros como pastores, ¿verdad? Nos entristece, amados hermanos, esto, ¿verdad? Nos entristece de no poder pastorear físicamente, ¿verdad? Pero cuando uno ve las redes sociales de las personas, qué triste, ¿verdad? Cómo hay tantos mensajes de doble sentido, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo cuando el ministro Salas, ¿verdad? De cuántas mujeres cristianas, hablemos general, no estoy hablando solo de Naranjo, estoy hablando de la iglesia
en general, cómo, ¿verdad?, ponía mensajes, ¿verdad?, con doble sentido y casi que sin el doble sentido, casi que literalmente hablar, cosas inapropiadas, ¿verdad? Que una mujer del mundo, una mujer mundana que no conozca al Señor, pero una mujer cristiana, nacida de nuevo, que se congrega, que haga esos comentarios, perdón. Por ejemplo, cuando salió esto, el famoso polvo del Sahara, ¿verdad?, la arena del Sahara que estaba llegando a nuestro continente, ¿verdad?, como mujeres cristianas, ¿verdad?, ponían, y ponían fotos de hombres árabes, ¿verdad?, con su barba y con sus cosas, ¿verdad?, que ya llegó el polvo del Sahara y cosas así, ¿verdad?, legítimamente con doble sentido. A nosotros nos entristece, hermanos, nos entristece mucho, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, lo que habla tu corazón sobreabunda en la boca. Y lo que habla tu Facebook, ¿verdad?, o tu estado de WhatsApp, ¿verdad?, o tu Instagram, ¿verdad?, sobreabunda tu boca. Lo que habla tu Facebook sobreabunda en tu corazón, perdón. Entonces, ahí, amados hermanos, nos damos cuenta nosotros como pastores cómo están, ¿verdad?, cómo está todo y cómo están todos, ¿verdad? Pero como les digo, nos entristece. Y a lo que quiero llegar con todo esto, amados hermanos, antes de orar, ¿verdad?, es que hemos notado, ¿verdad?, también que en redes sociales algunos hermanos se expresan, ¿verdad?, con comentarios inapropiados, ¿verdad?, comentarios fuera de lugar o comentarios fuera de, ¿verdad?, de toda razón, ¿verdad?, en cuanto a nuestras autoridades, ¿verdad? Ayer hablábamos en Zoom, ¿verdad?, y interactuábamos, ¿verdad?, pues no solo hablamos nosotros, sino interactuamos, ¿verdad?, y los hermanos nos decían, y llegábamos a una conclusión: no todos estamos de acuerdo con las decisiones que el gobierno, ¿verdad?, ha tomado. No todos estamos de acuerdo, ¿verdad?, en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, como iglesia no estamos de acuerdo con la aprobación del matrimonio igualitario, que se aprobó, y eso abrió una puerta para que se ve reflejado en el montón de casos que después de eso empezaron a salir en cuanto al COVID. Pero eso, el hecho que yo no esté de acuerdo no implica, amados hermanos, que yo voy a despotricar, ¿verdad?, contra las autoridades o hablar mal de las autoridades. Entonces, toda esta introducción, amados hermanos, es para ver, lo que quiero es que veamos si bíblicamente, amados hermanos, es lícito, ¿verdad?, sujetarme o someterme yo a las autoridades o no. Amén, porque hay diferentes corrientes, ¿verdad?, doctrinales, ¿verdad?, de iglesias cristianas evangélicas o de otras doctrinas, ¿verdad?, que enseñan cosas diferentes. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que realmente tenemos que hacer nosotros con las autoridades, ¿verdad? Yo digo, no, a mí no me gustaría, le decía a los hermanos, ver a alguien, ¿verdad?, en estas huelgas, en estas protestas, en estas manifestaciones, quemando llantas, ¿verdad?, con sus pancartas, manifestándose, ¿verdad?, en contra del gobierno. No, esa no es nuestra función, amados, no es nuestra función. Nuestra función, dice la Biblia, es someteos a las autoridades, ¿verdad?, sujetarnos a las autoridades. Y no es la persona como tal, ¿verdad?, no es el tráfico el que me detiene a mí, la persona como tal, es la vestimenta que él usa, ¿verdad?, lo que estuvimos hablando hace poco, ¿verdad?, las vestimentas espirituales, ¿verdad? Entonces no es el tráfico, el policía o el municipal el que me detiene, ¿verdad?, o hablemos de fútbol, ¿verdad?, las que les gusta el fútbol, no es el árbitro el que está pitando, ¿verdad?, es la vestimenta de él, ¿verdad? Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, mucha precaución en esto de someternos a las autoridades, porque ellos, amados hermanos, están para cumplir la constitución política de Costa Rica, ¿verdad?, de Costa Rica, ¿verdad? Pero más nosotros, amados hermanos, tenemos que respetar la constitución política de nuestro país o el país donde vivamos, ¿verdad? Igual tenemos que respetar nuestra constitución, ¿verdad?, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y a eso quiero llegar, a eso quiero que nos introduzcamos ya, a ver lo que realmente dice la Biblia. Esa es realmente nuestra ley. Amén. Pedro y Pablo decían, bueno, juzgad ustedes delante de Dios, ¿verdad?, si es mejor obedecer a los hombres o a Dios. Amén. Es mejor, decían ellos, obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Pero bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a trasladar la palabra como le decían a Tito, ¿verdad? Tito le decían, bueno, traslada la palabra, habla la sana doctrina, habla, exhorta, reprende, ¿verdad?, con autoridad, ¿verdad? Enseña, decía, que enséñale a los hijos de Dios, a tu congregación, le decían a Tito, ¿verdad?, que se sujeten a los gobernantes, y que a las autoridades obedezcan, autoridades gobernantes, política, espiritual, terrenal, espiritual. Amén. Hay un pasaje en la Biblia, en Proverbios 24, que dice: teme a Jehová, hijo mío, honra al rey.
teme a Jehová y honra al rey. Teme a Jehová, gobierno espiritual, pero también honra, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante a lo que son los gobiernos, valga la redundancia, gubernamentales, autoridades gubernamentales, que son las que gobiernan el país o la región donde vivimos. Amén, hermanos. Entonces, oremos para que el Señor ponga en nosotros, ¿verdad? Un corazón humilde delante de Dios. Amén, delante del Señor, ¿verdad? Entonces, yo, en lo personal, yo no voté por Carlos Alvarado, yo no voté por él, ¿verdad? Pero el hecho que no haya votado por él no implica, amados hermanos, que tenga que ofenderlo en redes sociales o tratarlo, ¿verdad? Como si fuera un inepto o un neófito, ¿verdad? No. Mi función como hijo de Dios no es esa, mi función es orar. Amén. Un día vi una publicación de un pastor, amigo mío, ¿verdad? Que me entristeció, ¿verdad? Que él puso, el pueblo lo contrató, el pueblo lo puede despedir, ¿verdad? Entonces digo yo, wow, un pastor diciendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estarán las ovejas de ese pastor, ¿verdad? Cuando realmente la Biblia no nos enseña eso, nos enseña que tenemos que orar. El hecho que yo no votara por él no implica que lo puedo ofender, ¿verdad? Puedo cuestionar muchas cosas, pero ofender no. Pero bueno, oremos ahí. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta tarde, Señor, casi noche, Señor, te pedimos, papito lindo, que venga la unción de tu Santo Espíritu, Señor, dirigiendo esta reunión, dirigiendo esta congregación, papito lindo, para que seas tú hablando, papito lindo, que seas tú, Señor, confirmando, Señor, y enseñándonos bajo la luz de tu palabra, Señor, qué es lo que realmente debemos hacer, Señor. Si debemos sujetarnos, someternos a las autoridades, papito lindo, ¿quién pone esas autoridades, Señor? ¿Y quién nos enseña, Señor, a obedecer, papito lindo? En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Perdón por la introducción, ¿verdad? Un poquito larga, ¿verdad? Pero creo que era importante. Amén. Nuestra oración, vuelvo y repito, tenemos que decir, Señor, venga tu reino. Amén. No es que vamos a hacer, como dice aquel himno, ¿verdad? Siendo siervos menguados. No. Insignificantes o cobardes, no. Pero, amados hermanos, sí tenemos que respetar y no sobrepasarnos, ¿verdad? No estar criticando, ¿verdad? Al final, todos los presidentes, todos los diputados, al final todos los magistrados siempre van a ser criticados. En el caso de los presidentes, no importa el presidente que haya pasado, ¿verdad? No importa el presidente que haya pasado, siempre va a ser criticado, siempre lo van a criticar. Entonces, nuestra función, amados hermanos, vuelvo y repito, es orar. Y lo vamos a ver. Leamos, amados hermanos, 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1 para que veamos cuál es la función. Amén. 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña aquí la Biblia, amados hermanos? El tema es amplio. Creo que duré mucho en la introducción, pero el tema es amplio y quiero trasladarlo todo. Entonces voy a ir un poquito rápido. Amén. Trate de apuntar todo para que lo puedas estudiar ahí en tu casa. Amén. Pero dice que se hagan. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Rueguen, clamen, pídalen a Dios oraciones, peticiones y acción de gracias. Amén. Entonces, ¿por qué? Por todos los hombres. Amén, por todos los hombres. Pero ojo aquí, dice el verso 2, por los reyes. ¿Y quiénes son los reyes, amados hermanos? Obviamente no estamos, amados hermanos, en las monarquías donde habían reyes. Estamos ahora sobre otra legislación. Y ahora no es por reyes, pero cuando habla de reyes, amados hermanos, está hablando de políticos, está hablando, amados hermanos, de autoridades, de gobiernos. Amén. Y también, y por todos los que están en eminencia. Eminencia son puestos altos dentro de la iglesia, pero también, ¿verdad? Los reyes, se está hablando de puestos políticos, amén. Entonces, destacados, personas destacadas en puestos o cargos altos, amén. Esos son los que están en eminencia. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Obviamente, ¿verdad? Nosotros le pedimos a Dios sabiduría para nuestros presidentes, para los que gobiernan, para que lo legislan. ¿Para qué? Para estar en paz como un país, como una nación, y que podamos nosotros, amados hermanos, reunirnos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y podamos hacer las cosas como Dios quiere. Amén. No estar, amados hermanos, bajo un gobierno, amén, que como en otros países, como en China, Cuba o tantos países donde los cristianos no se pueden reunir libremente, como tú y yo sí lo podemos hacer. Entonces, eso es lo que dice, amén, tener un país
que iba quieta y reposadamente para poder adorar a Dios, porque el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. ¿Nuestro Salvador quién es? Jesús, Dios, nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Orar, rogar, pedirle a Dios con acción de gracias. Amén. Para que Dios les dé sabiduría a los hombres, a los reyes, gobernadores y a todos los que están en eminencia, dentro o fuera de la iglesia. Amén, hermano. Entonces vuelvo y repito, lo hemos dicho un montón de veces, ¿verdad? Nosotros, nuestra mejor política, ¿verdad?, es no ser políticos. De hecho, nosotros somos apolíticos, amén. No vamos con la política, ¿verdad? Vemos ejemplos, por ejemplo, como Juan el Bautista, dice la Biblia que él perdió su cabeza cuando se metió en política porque empezó a reprender a Herodes, ¿verdad?, que era una figura política en Roma, ¿verdad?, porque había tomado a la mujer de su hermano Felipe. Entonces perdió la cabeza, ¿verdad? Y ayer hablábamos con los hermanos, ¿verdad?, que era tremendo porque como Jesús, ¿verdad?, dice la Biblia que cuando él escuchó que Juan el Bautista había perdido la cabeza, estuvo en la cárcel y fue decapitado, dice la Biblia, ahí lo puede decir y corroborar, dice que él cuando escuchó esta noticia, dice que él tomó una barca y se fue. No se quiso meter en política, no se quiso meter en esos asuntos, ¿verdad? Es mejor se fue. No huyó, pero dice que mejor precavidamente, ¿verdad? Patitas, ¿para qué te quiero, verdad? No me quiero meter en problemas. No, el Señor Dios no me mandó a mí a eso, dijo Jesús. Yo vine a otra función. Amén. Algunas personas de ramas cristianas evangélicas enseñan que sí, que hay gente o cristianos que deberían estar en política y enseñan el reino ya, y enseñan que para que el Señor venga tiene que estar instaurado en cada país un presidente cristiano, pero la Biblia no enseña eso, la Biblia no enseña eso, ¿verdad? Y ellos lo que dicen es que David era rey y que Nehemías y que José y que estaban metidos en política, pero es que eran otros tiempos, ¿verdad? Era cuando Israel era solo el pueblo de Dios, o solo el pueblo de Dios era Israel, entonces eran otros casos, amén. Y la experiencia, amados hermanos, que hemos vivido de las personas cristianas que dejan un ministerio, que dejan un don, que dejan un talento, ¿verdad?, delante de Dios para ir a servir en política, más o menos salen avergonzados, ¿verdad? Lamentablemente salen avergonzados. Entonces nuestra función, amados hermanos, es que oremos, que clamemos por ellos, amén, que tengamos ruegos y súplicas y acción de gracias delante del Señor por ellos, amén. Entonces, porque, por ejemplo, aquel pasaje de Crónicas que todos conocemos, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad?, y clamaren y oraren, ¿verdad?, y buscaren mi rostro, entonces dice el Señor que Él va a oír, desde los cielos Él va a oír, va a perdonar la tierra y la va a sanar. Pero es evidente que esta tierra, amados hermanos, ya no tiene salvación, ya no tiene sanación, ¿verdad? Ya esta tierra, amados hermanos, ya el mundo va en tal decadencia, amados hermanos, que ya, y lo vemos bíblicamente, amén. Entonces, está bien que oremos, está bien que ayunemos, está bien que clamemos, todo eso está bien, ¿verdad? Pero eso, amados hermanos, lo que va a hacer es retrasar simplemente. Nuestra oración va a retrasar, le decíamos a los hermanos ayer, ¿verdad? La destrucción o lo que viene para el mundo. Amén. Entonces nosotros oramos y clamamos al Señor para que esto, amados hermanos, se atrase, ¿verdad? Se atrase. ¿Para qué? Para que muchos vuelvan al arrepentimiento. Él dice en la Biblia que el Señor no retarda su promesa, sino que Él está esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Entonces nuestra oración para estos últimos tiempos, amados hermanos, es: Señor, que venga tu reino, amén, pero que logren venir las personas por las cuales hemos clamado por tantos años, amén. Pero de que la destrucción viene para la tierra, amén. Entonces eso es importante que lo sepamos. Entonces nuestra oración tiene que estar inclinada por ese lado, amén. Ya sabemos y lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Para el mundo que viene, amados hermanos, el día grande de Jehová, el día temible, el día del Señor, ¿verdad? El día ardiente, ¿verdad? Si el horno 7 veces calentado, la gran tribulación, la semana 70 de Daniel, ¿verdad? Entonces eso es bíblico y eso nadie se lo puede brincar, nadie lo puede pasar, amén. Entonces eso es importante que lo tengamos claro, amén, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Vamos a ver, ¿verdad?, cómo debemos someternos a las autoridades, porque Romanos 13, ahorita lo vamos a ver, dice que debemos someternos a las autoridades. ¿Bajo qué parámetro?
¿Bajo qué fundamento? ¿Bajo qué estructura? ¿Verdad? Mientras que no atente mi vida espiritual, mi relación con Dios, mientras yo me sujeto, mientras eso no afecte, ¿verdad?, mi comunión con Dios y contradiga la palabra. Por ejemplo, Daniel, ahí tenemos varios ejemplos. Daniel, por ejemplo, dice la Biblia, amados hermanos, que Daniel, ¿verdad?, cuando yo le dicto que habían dado, ¿verdad?, que nadie pudiera clamar o poner una petición a ningún otro hombre, ¿verdad?, y a ningún otro Dios, ¿verdad?, fuera de él, ¿verdad?, de Darío, rey Darío. Dice que Daniel, amados hermanos, él cuando escuchó el edicto, dice que él dijo, no, yo todos los días oro. Y abrió las puertas de su recámara, las puertas de su habitación, y dice que como lo hacía normalmente, ¿verdad?, 3 veces al día, dice que él oraba viendo hacia Jerusalén. Amén, lo hacía 3 veces al día, arrodillado, ¿verdad?, con las ventanas abiertas y todo el mundo lo veía. Pero es lo tremendo, no era que él fue rebelde, o sea, no fue que él fue rebelde, dice que él lo hacía como lo solía hacer siempre. Amén. Entonces no fue que él dijo, ok, me voy a rebelar. No, él dijo, no, mi vida siempre ha sido así. Mi relación con Dios es orar 3 veces al día, y por más edictos que dé el gobierno, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces fue enviado, amados hermanos, al horno, al foso de los leones, por eso, ¿verdad? Y Dios lo salvó, Dios lo liberó. No fue rebeldía, simplemente él siguió la vida, su relación con Dios. Entonces, mientras que las autoridades que están puestas por Dios no afecten tu relación con Dios y la palabra de Dios, debemos de someternos, debemos de sujetarnos. Como por ejemplo la mujer, cuando a la mujer le dice, toda mujer, ¿verdad?, sujétese a su marido en el Señor, o como conviene en el Señor. Y sacamos aquel famoso ejemplo, ¿verdad?, de que mi esposa es cajera, entonces yo le digo a mi esposa, mañana me traes 100,000 colones de la caja del banco, ¿verdad? Obviamente ella me va a decir que no. Entonces le dice, no, es que usted es mi esposa y usted se sujeta, ¿verdad? Ella, ¿qué va a decir? No, es que eso está en contra de los principios bíblicos y está en contra de mi relación con Dios. Entonces, por más que tú me digas, yo no te voy a traer ese dinero, porque la Biblia me dice a mí, no robarás. Amén. Entonces, eso es, ¿verdad?, que la mujer se sujete a su marido en el Señor, dentro del marco bíblico, como conviene en el Señor. Amén. Entonces, nuestra sujeción es en el Señor y como conviene en el Señor. Amén. Entonces, hay un montón de ejemplos, ¿verdad?, como los papás de Moisés, a pesar del edicto, ¿verdad?, que Herodes había, que el rey había mandado, ¿verdad?, en ese tiempo, en los tiempos de Moisés, dice que los papás guardaron y escondieron a Moisés por 3 meses, ¿verdad? Ya después, no pudiendo esconderlo, ¿verdad?, lo decidieron mandar en el arca calafateada, ¿verdad? Las parteras en ese tiempo, ¿verdad?, cuando dieron el edicto, dice que ellas, amados hermanos, aún así, ¿verdad?, aún así, ellas dijeron, no, tememos a Jehová y no vamos a matar a los niños, aunque el gobierno, ¿verdad?, no lo haya mandado. Amén, hermanos. Entonces hay muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos ejemplos de cuanto a eso. De hecho, los 3 amigos de Daniel, ¿verdad?, ellos fueron enviados al horno 7 veces calentado. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, rey, no vamos a servir a tus dioses, no nos vamos a inclinar a la estatua que tú has levantado. Por más edicto presidencial o el rey, no lo vamos a hacer porque daña, ¿verdad?, mi relación con Dios. Amén, hermanos. Entonces es muy importante. Pero bueno, ya para ir desarrollando el tema. Amén. Esto fue una segunda parte de la introducción. Para que desarrollemos el tema, veamos Romanos 13:1. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona, creyente o no creyente, toda persona, a las autoridades superiores. Amén. Y ahí, bueno, pero quiero que veamos esta palabra sométase, porque cuando hablamos de someterse, cuando hablamos de sujeción, ahí es donde el chicharrón truena. Yo le decía a las hermanas ayer, ¿verdad? Obviamente esa palabra no suena bien. Cuando le dicen a una mujer, sujétese a tu marido, ¿verdad? Obviamente, amados hermanos, más en este tiempo, ¿verdad?, usted le dice esto a una persona que no es creyente, una persona que nunca ha leído la Biblia, una mujer que jamás en la vida ha ido a una iglesia, y va a decir, ¿cómo? ¿Quién soy yo para sujetarme a un hombre? No, estamos en otros tiempos, modernicémonos, estamos en otros, eso es en los antiguos tiempos, en estos tiempos, como que una mujer se va a sujetar, pero eso es lo que dice la Biblia. Y la palabra sujete se suena un poquito chocante, un poquito, ¿verdad? Pero también dice la Biblia, someteos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. Y después dice, bueno, cuando le dice a la mujer, sujétese, yo digo, es porque realmente Dios sabía que a la mujer le iba a costar sujetarse.
Pero después le dice a los maridos, maridos, amen a sus mujeres. Como que el Señor sabía que a los maridos nos iba a costar, ¿verdad? Amar a las mujeres, a nuestras esposas. Entonces, pero es el consejo de Dios. Amén. Siempre y cuando sea en el Señor y como conviene en el Señor. Amén. Entonces la sujeción, vuelvo y repito, la sujeción es, aunque es chocante, Dios nos exhorta a que nos sujetemos los unos a los otros. Amén. Pero dice, hablando de sujeción, dice que Dios sujetó, ¿verdad? En Cristo Jesús le sujetó a Él todas las cosas, ¿verdad? Y que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es Cristo. Amén. A Cristo, en Cristo están sujetas todas las cosas que Él mismo creó. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que significa someterse. Por aquí yo anoté la palabra someterse. Déjenme un segundo para buscarla por acá. Dice, someterse a hacer que una persona o cosa reciba o soporte una acción determinada. Entonces dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá. Entonces aquí nos sometemos, amados hermanos, al Señor. Punto número 1, yo me someto a Dios. Amén. Yo no me puedo someter a las autoridades. La mujer no se puede sujetar a su marido si primero no se somete a Dios, si primero no se sujeta a Dios. El principio, amados hermanos, de autoridad de arriba hacia abajo. Amén. Entonces yo no puedo amar a Dios si no amo a mi hermano que tengo a la par. Entonces yo no me puedo someter a las autoridades si no me someto primero a Dios. Amén. Entonces dice, sométase toda persona, ¿verdad? No hace excepción de personas, a las autoridades superiores, a las que están arriba. ¿Por qué? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades las pone el Señor. Eso dice la Biblia. Amén. Y las autoridades que hay, que están establecidas, las autoridades, dice, por Dios han sido establecidas. Amén, hermano. Entonces, vean lo que tremendo. Si relacionamos este pasaje, cuando Jesús estaba con Pilatos y le dice, no me contestas, no me quieres responder lo que te pregunto, no sabes que tengo la autoridad para condenarte, no sabes que tengo esa autoridad. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de arriba, de lo alto, del Padre de las luces. Amén. Entonces a Pilato le dijo, Jesús le dijo, Pilatos, ay, Pilato, lo que me estás diciendo ahora. Pero sabes que el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado. Pero ninguna autoridad tuviera sobre mí, Pilatos, si no te fuese dada de arriba, de mi Padre. Entonces, ¿quién pone las autoridades? ¿Quién da las autoridades? Dice que Dios, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, por eso tenemos que sujetarnos. Amén, hermano. Autoridades, ¿verdad? Superiores, como hablamos ahora, los que están en eminencia, altos puestos políticos dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero también políticos también dentro de la iglesia, que son los 5 ministerios, los ministros que Dios puso para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pero bueno, otro día vamos a hablar de las autoridades espirituales. Hoy enfoquémonos en las autoridades terrenales. Amén, porque no debemos oponernos. Pues vea lo que dice el verso 2, y quiero ir un poquito rápido por el tiempo, quiero trasladarle todo el mensaje. El 2 dice, de modo que si quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Este pasaje es fuerte, amados, es fuerte, ¿verdad? Porque dice que el que se opone a la autoridad, y recordemos que oposición, el que se opone es el espíritu del anticristo. Entonces la persona, amados hermanos, que pone en su Facebook comentarios, ¿verdad?, en contra de las autoridades, en contra del gobierno, en contra del presidente, en contra del ministro, perdón, amados hermanos, pero está siendo influenciado por el espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo, lo vimos la vez pasada, es el que se opone, el que contradice, el que va en vía contraria, el que se opone. Amén. Y dice ahí que el que resiste, recuerden, a Dios no se le resiste, a Dios uno se somete a Dios, se le resiste al enemigo, no se le soporta, se le resiste para que él huya. Amén. Entonces es muy importante, pero dice que el que le resiste, dice, acarrea condenación para sí mismo. Yo creo que aquí las palabras sobran. Amén. El que tiene oídos, ¿verdad?, que oiga. Amén, porque el que se opone, el que resiste, atrae condenación para sí mismo. Amén. Verso 3, porque los magistrados,
¿Qué son magistrados? Los que administran justicia. Amén. No están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Ellos para qué están puestos? Porque existen policías, porque existen tráficos, porque hay personas que siempre se van a brincar la ley, hay personas que no van a respetar la privacidad de las personas, los bienes ajenos. Amén. Siempre van a haber ladrones, siempre van a haber personas, amados hermanos, que quieren romper las leyes, ¿verdad? Entonces, para ellos es que está, pero para los que hacemos el bien no tenemos ningún problema, porque era la pregunta que hace la Biblia, dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad, no tenerle miedo a la autoridad? ¿Quieres andar en tu carro tranquilo y si te topas un tráfico, no vas a decir, ese sapo? No, si andamos en regla, yo no tengo por qué temer. Yo veo un tráfico, amados hermanos, yo no tengo ningún problema si me para, gracias a bendito Dios, amén, porque dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, si andamos en regla. Claro, como dice el mundo, el que nada debe, nada teme. Si yo ando en regla, si yo ando en mi licencia al día, si yo ando en mi cinturón puesto, si voy a la velocidad permitida, si ando todos los implementos, amados hermanos, que la ley pide, yo no tengo ningún problema, ningún problema. Es más, dice, y tendrás alabanza de ella. ¿De quién? De la autoridad. Yo ponía un ejemplo, por ejemplo, un día un cuñado mío venía para la casa, ¿verdad? Y me contó que lo paró un tráfico y que el tráfico lo felicitó. Y le dijo, señor Ale, mira, qué bonito. Le dice, te felicito, todos con el cinturón puesto, los chicos con sus sillas, todo adecuado, tome su licencia, vaya con Dios. Amén. ¿Qué recibió él? Alabanza, honra de parte de ese tráfico. Lo más que le dijo fue, su licencia está pronto a vencerse, verifique eso nada más, fue lo único, pero lo felicitó. O sea, tuvo alabanza. Entonces, ¿por qué? Porque andaban bien. Él no andaba temiendo nada, ninguna cuestión a la autoridad. Amén. Entonces, vea qué importante, porque vea lo que dice el verso 4. El verso 4 dice, porque es servidor de Dios. ¿Quién? La autoridad es servidora de Dios. Hasta el diablo es enemigo de Dios, amados hermanos. Lo hemos hablado muchas veces. Hasta el diablo es un servidor de Dios. Dice, esa autoridad, ese tráfico, ese policía, ese municipal, ese magistrado, ese diputado, ese presidente, dice que es servidor de Dios para mi bien. Para mi bien, por eso tengo que orar por él. Dice, pero si haces lo malo, teme. Si andas con la licencia vencida, si andas si andas tomado, si andas drogado, obviamente vas a tener un temor y vas a decir, ese sapo, al policía, ese sapo. Yo digo, ¿por qué las personas dicen que los policías son sapos? ¿Verdad? Conocemos la expresión tica, ¿verdad? De lo que significa eso, un acusador, ¿verdad? No, perdón. Yo, amados hermanos, yo cuando ando en la calle, yo veo un policía, yo me alegro. Yo digo, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque eso ayuda a la seguridad. Yo no ando escondiéndome, no ando en nada malo. Yo me alegro cuando veo un policía. A mí no tengo por qué esconderme. Si un policía me ve y me ve nervioso, si un tráfico ve que voy manejando y me ve nervioso, obviamente va a detenerme. Pero el que nada debe, nada teme. El que anda no bien, no tiene ningún problema. Más bien, al contrario, va a ser honrado por esa autoridad. Amén. Dice, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Amén, lleva la espada, amén, la vara de corrección, amén, lo que siempre nos han dicho, si no aceptamos la corrección de Dios, ¿verdad? Será el mundo el que corrija. Si no le enseñas a tus hijos los principios cristianos, evangélicos, principios de Dios, principios del reino, amados hermanos, si no lo haces en tu casa, estás exponiéndolo a que sea el mundo, a que sea la espada de la autoridad la que lo ordene, amén. Entonces dice, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el malo, al que hace lo malo. Entonces los que estamos en bien no tenemos ningún problema. Amén, hermanos. Vea lo que dice el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, estar bajo sujeción. ¿De qué estamos hablando? De las autoridades. Amén. No solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia, de estar tranquilo. El verso 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Todo obrero es digno de su salario. Lo vamos a ver en el verso 7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Entonces, si tú me dices, hermano, es que yo pago todos mis impuestos. Ok, esa no es nuestra opción. No es nuestra opción, es nuestra responsabilidad.
tenemos que pagar los impuestos, tenemos que pagar, amados hermanos, lo que se debe, amén, pero más que pagar o solamente eso, dice, ¿cómo tienes que pagar? A las autoridades. ¿Cómo tienes que pagar tú a esas autoridades que hemos hablado? Con respeto y con honra, con respeto y con honra. Ese es lo que tenemos que hacer para con ellos. Amén, hermanos. Entonces dice la Biblia en 2 Crónicas 38, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz, no la endurezcáis como vuestros padres. Dice, someteos a Jehová, sujetaos a Jehová, venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y servir a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos sometamos a Dios, cuando nos sujetamos al Señor. Amén. Vuelvo y repito, nadie se puede sujetar a las autoridades terrenales si no está sujeto a Dios. Amén, hermanos. Entonces someteos pues a Dios, resistir al diablo y él va a huir. Pero lo primero, el orden de los factores es someteos pues a Dios. Amén, hermanos, a las autoridades. Amén. Entonces quedamos súper claros ahí, ¿verdad? Ya hablamos de las autoridades, ¿verdad? De cómo debemos de respetarlas, ¿verdad? De pagar nuestros impuestos, y aunque no queramos, porque por eso dice impuesto, es obligado, es impuesto, no hay de otra. Amén. Entonces, pero a las autoridades, pero vea, amados hermanos, lo que dice la Biblia en cuanto a las autoridades o las instituciones humanas. Vea lo que dice 1 de Pedro 2:13. 1 de Pedro 2:13, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice. Por causa del Señor, amén, por causa del Señor, por causa de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, someteos a toda institución humana, sujétese a toda institución humana, mientras, vuelvo y repito, no afecte mi salvación, ya sea al rey como al superior, al rey, a la figura política como al superior, amén, figura eclesiástica podríamos decir, amén. Dice el 2:14, dice ya a los gobernadores, los que gobiernan, dice, como por él enviados para castigo de los malhechores, de los que hacen mal, de los ladrones, de los que roban, de los que hurtan, de los que violan, de los que trafican, de los que lavan dinero, malhechores. Y alabanza de los que hacen el bien. Aquel ejemplo que pusimos, el tráfico cuando honró a esta persona, ¿verdad? Porque andaba en regla. Amén. Castigo a los malos, honra a los buenos. Amén. Entonces el verso 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para qué hablar tanto, amados hermanos? Está claro. Amén. Sujetémonos a las autoridades, a las instituciones, a los reyes, a los superiores, a los gobernadores. ¿Por qué? Para que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos sujetemos, que obedezcamos, que seamos obedientes. Obediencia, adoración. Adoración, obediencia. Yo no puedo ser un adorador si no soy obediente. Amén. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta, la voluntad de Dios. Dice que haciendo bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La blanda respuesta aplaca la ira. Así hacemos. ¿Cómo hacemos callar la ignorancia de las personas insensatas? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Sometiéndome y sujetándome a las autoridades. 1 Pedro el 2:16, ¿verdad? Ahí donde estábamos, en el 16 dice, como libres, pero no como los que no tienen la libertad, ¿verdad? Como pretexto para hacer lo malo. Amén. Entonces la libertad, amados hermanos, el triángulo de la libertad, amados hermanos, nos dice como pretexto para hacer lo malo, o sea, libertad que se convierte en libertinaje. No, el Señor nos mandó a nosotros a ser libres. Amén, porque dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Conoceréis la verdad y esa verdad os hará verdaderamente libres, pero no un libertinaje. No aquella falsa doctrina del salvo siempre salvo y que yo puedo pecar y hacer lo que quiera, que igual soy salvo. No, amados hermanos, dice que ninguno, ¿verdad? Descuide esta salvación tan grande. Compra la verdad y no la vendas. Amén. Entonces, si yo tengo libertad, porque el Espíritu de Dios da libertad, amados hermanos, recordemos el triángulo de la libertad que hablamos la semana pasada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito,
pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar esclavizar por nada. ¿Qué es lícito? Que puedo hacer lo que yo quiera. Amén. Todo, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero que eso, amados hermanos, me edifique. Que eso, amados hermanos, no me esclavice. Que eso no me corrompa. Ese es el triángulo de la libertad de Dios. Mientras yo esté en ese margen, amados hermanos, voy a estar bien con el Señor. Ayer hablábamos del famoso libre albedrío. Y yo le decía a los hermanos, ya en nosotros, las personas, ¿verdad?, que ya tenemos un caminar en el Señor, cierto tiempo de conocer del Señor, de haber aceptado al Señor y estar bajo el cuerpo de Cristo, no existe o no debería existir el libre albedrío. El libre albedrío es que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Pero en el Señor no. En el Señor yo me someto a Él, me sujeto a Él. Amén. A Pedrito le dijeron, Pedrito, ahorita tu libre albedrío, ahorita que estás joven, tú te ciñes y vas donde quieres, pero cuando seas viejo, Pedrito, tú vas a levantar los brazos, otro te va a ceñir y no vas a hacer lo que tú quieres, no vas a tener ese libre albedrío. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque tengo que estar dentro del marco, entre el triángulo o entre el cuadro, amén, en el Señor, ¿verdad?, lo que conviene en el Señor. Entonces no es libres, amados hermanos, para hacer lo que queramos, amén. Y dice, sino como siervos de Dios. Sino como siervos de Dios. Y ayer nuestra hermana Jania aportaba algo muy importante, ¿verdad? Que si yo soy siervo de Dios, amados hermanos, yo tengo que estar sujeto a lo que Dios dice. Yo tengo que estar dentro de este panorama, o dentro de estos límites, amados hermanos, de no hacer lo que yo quiera, sino que el Espíritu Santo a donde me lleve. Y si yo, amados hermanos, logro hacer eso, soy siervo de Dios, soy servidor de Dios. Amén, hermanos. Entonces vea qué importante. ¿De qué hablamos? De someternos a las autoridades. Amén. ¿De qué hablamos, amados hermanos? De sujetarnos a las autoridades, de respetar. Vuelvo y repito, amados hermanos, no somos políticos. Lo máximo que nosotros podemos hacer en política es ir a votar, ¿verdad? Porque es un derecho, ¿verdad? Es un deber, pero también es un derecho. O es un derecho, pero es un deber. La ley nos lo demanda, la ley nos lo pide. Tú ve y vota por quien quiera, nadie te obliga. Esa es nuestra función, ejercer el sufragio. Entonces vamos y votamos. Amén. Recordemos, amados hermanos, hay doctrinas, amados hermanos, que enseñan que es el diablo, ¿verdad? Que es el diablo, que es el enemigo el que le da autoridad a los gobernantes de la tierra. Así enseñan, ¿verdad? Pero eso obviamente no es bíblico. No es bíblico, ¿verdad? Sí hay un pasaje donde el diablo le dice a Jesús, todo esto te haré si postrado me adorares. Pero recordemos que el diablo tiene poder, es poderoso, pero no es todopoderoso. El enemigo no tiene ese poder, ¿verdad? El diablo vuelvo y repito, es un servidor de Dios. Amén, es un servidor de Dios. Repito, la autoridad viene de arriba. Eso le dijo Jesús a Pilatos. Amén. Entonces, además, hablando del diablo, ¿verdad? El diablo ni siquiera es rey, amados hermanos. Él es príncipe, él es un principado, ¿verdad? Recordemos, siempre lo hemos dicho, el reino de las tinieblas no tiene rey, tiene reina, tiene reina. Amén. Eso lo enseña Jeremías 7, 10, 18, por ahí anda, puedes buscarlo, ¿verdad? El reino de las tinieblas, amados hermanos, no tiene rey, tiene reina. Vuelvo y repito, el diablo simplemente, que Dios lo reprenda, el enemigo, ¿verdad? Pero él simplemente es un servidor de Dios, es un príncipe nada más, ni siquiera es rey. Amén. Entonces él no tiene la autoridad, no tiene la potestad, ¿verdad? Es más, dice la Biblia, amados hermanos, que Dios... Daniel 2:20 dice que es Dios, es Jehová el que pone y quita reyes. Él es el que pone y quita reyes. Perdón, no es el diablo. Perdón, pero no es el enemigo, no es el diablo el que pone reyes, no, es Dios el que pone y quita reyes, el que da sabiduría a los sabios, el que da ciencia a los entendidos. Amén, hermano. Entonces es muy importante que eso lo tengamos claro. Amén, porque recordemos, hablando de autoridad, Jesús tenía toda la autoridad del mundo. Él tenía toda la autoridad. Dice que cuando él era niño y hablaba, dice que los escribas y los maestros, dice que ellos se sorprendían de ver ese niño con autoridad que hablaban. Cuando él es mayor, dice que también, ¿verdad?, se sorprendían, ¿verdad?, porque él hablaba como quien tenía autoridad. De hecho, él dijo, toda la autoridad me es dada. Yo se lo digo a usted, toda la autoridad me ha sido dada, arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tengo autoridad sobre la muerte, tengo autoridad sobre los demonios, tengo autoridad sobre los espíritus, tengo autoridad porque yo soy todopoderoso, todo lo puedo hacer. Calmó el mar,
Y los discípulos decían, pero ¿quién es este que hasta los mares, hasta el mar le obedece? Amén, él tenía toda la autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque él estaba bajo su gestión. Jesús estaba bajo y él vino a respetar. Dijo, no vengo a quitar la ley, no vengo a abolir la ley, vengo a que la ley sea perfeccionada. Por eso cuando llegó, ahora al iniciar su ministerio, cuando llegó a donde Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan le dijo, pero ¿quién soy yo para que tú vengas? No, yo más bien tengo que ir a ti, a que tú me bautices. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Juancito, Juan Bautista, hagámoslo. Así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Y qué es la justicia? Someternos a la autoridad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, someternos a las autoridades y todo lo demás os será añadido. Amén. Entonces no vendrá condenación para los que nos sujetamos. Al contrario, vendrá honra, vendrá bendición. Amén. Entonces, Juancito, hazlo porque así conviene que se cumpla toda justicia. Amén, hermanos. Entonces, porque Dios estaba bajo autoridad, Jesús estaba bajo autoridad. Aquel hombre, aquel centurión que llegó y le dijo, Jesús, tú solo di la palabra, ¿verdad? Tú solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy un hombre, dice, que yo estoy bajo autoridad estoy, ¿verdad? Entonces tú di la palabra, ¿verdad? Y mi siervo sanará, porque yo como hombre de autoridad, yo le digo a aquel, ven y va, haz y lo va a hacer, ven y va a venir. Entonces conoció autoridad. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús se maravilló y dijo, nunca, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Amén. ¿Por qué? Autoridad. Recordemos otro pasaje, cuando el Señor los quisieron tentar, ¿verdad? Y que le dijeron que si era lícito darle al César o no, ¿verdad? Lo cuestionaron feo, ¿verdad? Pero la respuesta que dio el Señor, ¿verdad? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dar al César, ¿verdad? Da los impuestos, da los tributos, da todo, ¿verdad? Pero dale a Dios lo que es de Dios. Es más, cuando lo cuestionaron, ¿verdad? Cuando llegaron a la ciudad y le dijeron a Pedro, ¿qué es esto? Tu maestro y tú no pagan los impuestos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Tranquilo, Pedrito, ve al mar, tira un anzuelo, el primer pez que saque, ahí va a estar el pago de los impuestos. Ve y págalo y no vamos a tener ningún problema. Amén. Entonces Jesús estaba bajo autoridad y tenía autoridad porque él estaba bajo autoridad. De hecho, en un momento cuando él sanó a aquel leproso, le dijo, ¿quieres que yo te sane? Y sí, yo quiero. El Señor le dijo, quiero. Extendió su mano y le dice, sé limpio. Y ya estaba limpio, ya estaba sin lepra. ¿Y qué le dijo? Ve al sacerdote, lleva la ofrenda, ve al sacerdote, cumple. Amén, cumple la ley, cumple la autoridad. Amén, hermanos. Entonces es muy importante. Amén, ya vimos lo de Pilatos, ¿verdad? El mismo Pablo, dice que él estaba ante el sumo sacerdote, ¿verdad? Y lo mandó a bofetear, ¿verdad? Y que le dijo, entonces Pablo le dijo, pero ¿cómo me vas a bofetear? ¿Cómo me vas a golpear, ¿verdad? Entonces Dios te golpeará a ti, le dijo, ¿verdad? Porque me has mandado a golpear. Y entonces los que estaban ahí le dijeron, pero así le hablas. Le dijeron a Pablo, Pablo, así le hablas al sumo sacerdote. ¿Y qué dijo Pablo? ¡Ay! Perdón, dijo él, en buen tico, perdón, yo no sabía que él era el sumo sacerdote, ¿verdad? Yo no sabía que él era el sumo sacerdote, ¿verdad? Porque él mismo dijo, no, dice la Biblia, ¿verdad? No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces por eso él pidió perdón, él se retractó de cómo le había hablado el sumo sacerdote, porque era una autoridad que estaba puesta ahí. ¿Buena o mala? No es nuestra función, amados hermanos, no es nuestra función criticar a las autoridades, ¿verdad? No es nuestra función, ¿verdad? Nuestra función es bendecir a las autoridades, bendecir a las autoridades. David dijo, Dios me guarde, Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Amén. La misma Ana, hablábamos ayer, poníamos varios ejemplos, ¿verdad? Entre varios ejemplos de los que me recuerdo ahorita, la misma Ana, ¿verdad? Dice que atribulada en su alma, ¿verdad? Afligida en su espíritu y con un candado en la matriz porque no podía dar a luz, no podía quedar embarazada, ¿verdad? Dice que ella, Elí, el sacerdote de ese momento, del sacerdote, la autoridad, ¿verdad? Del templo, dice que le dijo, muchacha, pero ¿por qué vienes borracha? Dirige tu vino, controla esos traguitos y él le dijo, no, yo no estoy borracha, no estoy ebria. No, he afligido mi alma delante del Señor. Entonces dice que ella se ministró y le contó a Elí lo que estaba pasando y Elí le dijo, bueno, que se te conceda, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice que ella quedó embarazada.
Y si usted ve de la vida de Elí no estaba bien delante de Dios. Elí perdió el arca. Elí fue la persona que por sus cosas perdió el arca. Y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ningún conocimiento de Jehová. Y aún así Dios respaldó porque era la autoridad. El agua salió de la roca, ¿verdad? Hablábamos ayer, el agua salió de la roca, a pesar de que Dios le dijo, por cuanto golpeaste la roca, no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés actuó mal. Moisés golpeó la roca cuando tenía que hablarle, pero qué tremendo, porque aunque Moisés hizo las cosas mal hechas, agua salió de la roca. ¿Por qué? Por misericordia del pueblo. Aunque el ministro, aunque la autoridad se equivoque, la misericordia de Dios hacia su pueblo va a hacer que salga agua de la roca. Va a hacer que agua salga de la roca. Amén, hermanos. Amén. Entonces, como conclusión, ¿verdad? Los beneficios de estar bajo la autoridad. Los beneficios, amados hermanos, de estar bajo autoridad, ¿cuál es? Dice la Biblia en Salmo 33, mira cuán bueno y cuán agradable es que habiten los hermanos juntos, en armonía, en unidad, en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, en un mismo espíritu. Amén. Dice, es como el buen óleo, como el buen aceite, ¿verdad? Que desciende por la cabeza, baja por las barbas de Aarón, los vestidos hasta los bordes. La cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. Entonces, si estamos bajo esa autoridad, ¿por qué la mujer se sujeta a su marido? Porque su marido está sujeto a Cristo. Amén. Difícilmente una mujer se va a sujetar al hombre, amado, si no está sujeto a Cristo. Aunque dice la Biblia, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad? Si tu esposo no es creyente, ¿verdad? Tú sujétate a él, ¿verdad? Y ese testimonio va a hacer que él se convierta. Amén. Pero dice que la cabeza es Cristo. Amén. Y ese aceite, esa unción, esa bendición, esa prosperidad, amados hermanos, ahí anda el perrito, dice que baja por la cabeza, baja por las barbas de Aarón y por los vestidos, hasta el borde de esas vestiduras. ¿Por qué? Porque está bajo la sujeción, está bajo la bendición, está bajo la protección, está dentro del vallado y está en obediencia. Amén, hermano. Amén. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Recordemos, amados hermanos, que por lo menos el gobierno que nos rige a nosotros, ¿verdad? Que somos no moradores de la tierra, sino que somos moradores de Sión, ¿verdad? Que estamos esperando la Jerusalén, ¿verdad? La Jerusalén celestial, ¿verdad? La morada eterna que Jesús dijo, yo voy a ir a preparar moradas y allá vamos a vivir, ¿verdad? Somos moradores de arriba, amados hermanos, es un gobierno no democrático, es un gobierno teocrático. Por eso en la cultura del reino, en la cultura de nuestra iglesia, tenemos un gobierno teocrático, no democrático, perdón, pero no es aquel dicho, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, amados hermanos, en el Señor no hay democracia, hay teocracia. Amén, hermano, pero vuelvo y repito, nuestra mejor política, no ser políticos. Amén, hermanos, oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, papito lindo, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad, Señor. Gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, que tú eres el que pone y quita reyes, Señor, y que ninguna autoridad, Señor, está puesta, Señor, si no es por tu preciosa voluntad, Señor. Padre, por eso te pedimos, y es nuestra oración, Señor, no es nuestra crítica, es nuestra oración, dale sabiduría, Señor, a nuestros gobernantes, dale sabiduría a nuestro presidente, dale sabiduría, Señor, al ministro, a los ministros, Señor, a los gobernadores, a los diputados, papito lindo, para que tomen las mejores decisiones en favor, Señor, de esta amada Costa Rica y en favor, Señor, de nosotros como pueblo de Dios, papito lindo, para poder seguir adorándote, Señor, en libertad, Señor, en libertad seguir adorándote, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y que esta palabra, Señor, sea implantada en sus corazones para que después la reciban, Señor, que ellos puedan recibir la palabra implantada en los corazones, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga. Recuerda, mañana a las 7 vía Zoom vamos a estar orando de 7 a 8 y el próximo sábado a las 5 tenemos nuestra reunión virtual, nuestra congregación virtual. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde.